Un prestigioso cirujano se encuentra un día en la sala de espera de su propia clínica con un anciano mendigo enfermo. Ignorándolo al principio, algo en los ojos del hombre lo conmueve profundamente. Decide operarlo de manera gratuita y en el proceso descubre que el vagabundo es en realidad su padre biológico, quien lo había abandonado de niño. Lo que sucedió después fue increíble. Las luces de neón iluminaban la fachada de la prestigiosa clínica quirúrgica de vanguardia, ubicada en el corazón del distrito financiero de la ciudad. A pesar de ser las primeras horas de la mañana, el bullicio de la vida urbana ya se había apoderado de las calles. Coches de lujo circulaban con elegancia, mientras que los peatones apresurados se dirigían a sus respectivos destinos, inmersos en un frenesí constante. En medio de este torbellino de actividad, el doctor Ethan Carlisle atravesaba las puertas giratorias de la clínica con su habitual aplomo. Su porte erguido y su mirada decidida reflejaban la confianza de un hombre acostumbrado al éxito. Con su bata inmaculada y su paso firme, Ethan era la viva imagen de la excelencia médica. A sus 45 años, Ethan había alcanzado un estatus envidiable en el mundo de la cirugía. Sus habilidades quirúrgicas eran ampliamente reconocidas, y su nombre se había convertido en sinónimo de precisión y destreza. Pacientes adinerados y celebridades acudían a él en busca de sus servicios, dispuestos a pagar fortunas por su talento. Mientras se dirigía a su oficina privada, Ethan se cruzó con su asistente, Jessica, quien lo saludó con una sonrisa profesional. «Buenos días, doctor Carlisle. Aquí tiene su agenda del día». Ethan tomó la tableta que Jessica le entregaba y revisó rápidamente su apretada lista de citas. 3 cirugías programadas, 2 consultas de seguimiento y una reunión con un posible patrocinador farmacéutico. Asintió con satisfacción, su mente ya calculando los ingresos potenciales del día. «Gracias, Jessica. Asegúrate de que todo esté listo para la primera cirugía a las 8 en punto», instruyó Ethan antes de desaparecer detrás de las puertas de su santuario personal. Su oficina era un reflejo de su éxito y buen gusto. Muebles de diseño, obras de arte modernas y una vista panorámica de la ciudad adornaban el espacioso recinto. Ethan se quitó la bata y se sentó detrás de su escritorio de caoba, dispuesto a revisar los expedientes de sus pacientes del día. Mientras hojeaba los archivos, su mente comenzó a divagar, como solía hacer antes de sumergirse en una intervención quirúrgica. Este era su elemento, su razón de ser. La precisión, el desafío y la emoción de cada cirugía lo llenaban de una satisfacción profunda. Cada vez que sostenía el bisturí en su mano, se sentía como un artista frente a un lienzo en blanco, listo para crear una obra maestra. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo Ethan incorporándose ligeramente. Jessica asomó la cabeza. «Doctor Carlisle, su primera paciente acaba de llegar». Ethan asintió y se puso de pie, deslizando su bata de vuelta sobre sus hombros. «Perfecto. Hazla pasar a la sala de preparación. Estaré allí en un momento». Con pasos enérgicos, Ethan se dirigió al área de cirugía, su mente enfocada en la tarea que tenía por delante. A medida que se acercaba a la sala de espera, sus ojos se desviaron hacia una figura desgarbada sentada en un rincón. Un hombre anciano, vestido con harapos y con una barba descuidada, se encontraba encorvado en uno de los asientos. Su apariencia era la de un vagabundo, y su presencia en la lujosa clínica era una completa incongruencia. Ethan frunció el ceño, molesto por la interrupción a su rutina. «¿Qué hace ese hombre aquí?», preguntó con sequedad, mirando a Jessica. Su asistente se encogió de hombros incómoda. «No lo sé, doctor Carlisle. Intenté decirle que esta es una clínica privada, pero insistió en quedarse». Ethan resopló disgustado. Lo último que necesitaba era a un indigente merodeando por su impecable clínica, asustando a sus pacientes de alto perfil. Se acercó al hombre con la intención de echarlo, pero algo en los ojos del anciano lo detuvo en seco. Debajo de las capas de suciedad y cansancio, los ojos del vagabundo reflejaban una profundidad insondable, como si hubieran visto demasiadas cosas en esta vida. Ethan se encontró cautivado por esa mirada, incapaz de apartar la vista. «¿Puedo ayudarlo en algo?», preguntó Ethan, su voz repentinamente suavizada. El hombre lo miró fijamente, sus ojos oscuros penetrando en los de Ethan. «Necesito un médico», respondió con voz ronca. «Estoy enfermo». Ethan vaciló, indeciso,
Como cirujano de élite no estaba acostumbrado a lidiar con casos de caridad. Su clínica era un refugio para los ricos y poderosos, no para los desamparados. Sin embargo, algo en la mirada del anciano vagabundo lo llamaba, despertando una extraña conexión que no podía explicar. Tal vez fuera la compasión que su difunta madre había intentado inculcarle desde pequeño, o simplemente una curiosidad morbosa. Sea como fuere, Ethan se encontró tomando una decisión impulsiva. «Muy bien», dijo, asintiendo levemente. «Vamos a echarle un vistazo». Ignorando la mirada incrédula de Jessica, Ethan guió al hombre hacia una de las salas de examen vacías. Con movimientos precisos, realizó un chequeo básico, palpando el abdomen del anciano y escuchando sus pulmones con el estetoscopio. Él lo que descubrió lo dejó perplejo. El hombre presentaba signos de una obstrucción intestinal severa, posiblemente causada por un tumor maligno. Sin tratamiento, su pronóstico era sombrío. Ethan se enderezó, frunciendo el ceño. «Necesitará una cirugía de emergencia», anunció con seriedad. «Hay una masa que está bloqueando su sistema digestivo. Si no la extirpamos, podría ser fatal». El anciano lo miró con ojos cansados, pero asintió con lentitud. «Haré lo que sea necesario, doctor. No tengo nada que perder». Ethan vaciló, inseguro de cómo proceder. Operar a este hombre sin hogar iba en contra de todos sus protocolos y principios. Pero algo dentro de él lo impulsaba a actuar, a brindarle una oportunidad a este desconocido que había despertado su curiosidad. Tomando una decisión, Ethan se quitó los guantes de látex y miró al anciano con determinación. «Muy bien, entonces. Prepararé todo para la cirugía». Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. Ethan supervisó personalmente los preparativos, asegurándose de que todo estuviera listo para la intervención. A pesar de las miradas incrédulas de su personal, nadie se atrevió a cuestionar sus órdenes. Finalmente, con el paciente anestesiado y el equipo quirúrgico preparado, Ethan ingresó al área estéril de la sala de operaciones. El brillo de las luces lo envolvió, y el aroma estéril del ambiente lo llenó de una familiaridad reconfortante. Con manos firmes, Ethan tomó el bisturí y realizó la primera incisión. A partir de ese momento, todo lo demás desapareció de su mente. Se sumergió por completo en el procedimiento, sus movimientos fluidos y precisos, mientras exploraba el interior del abdomen del paciente. Tal como había sospechado, un gran tumor obstruía el intestino grueso del hombre. Ethan trabajó con diligencia, diseccionando cuidadosamente el tejido enfermo y asegurándose de no dañar ninguna estructura vital. Hora tras hora, Ethan se concentró en su tarea, perdido en el mundo de la cirugía que tanto amaba. No fue hasta que el último punto de sutura estuvo en su lugar que finalmente emergió de su trance quirúrgico. Con un suspiro de satisfacción, Ethan se enderezó y miró a su equipo. «Excelente trabajo, todos. El paciente se encuentra estable». Mientras se quitaba los guantes ensangrentados, Ethan no pudo evitar mirar al anciano vagabundo que yacía en la mesa de operaciones. Su rostro, ahora limpio de la suciedad que lo había enmascarado antes, revelaba facciones angulosas y líneas de expresión profundamente grabadas. Ethan frunció el ceño, estudiando al hombre con renovado interés. ¿Quién era este misterioso vagabundo que había despertado su compasión? ¿Y por qué sentía una inexplicable conexión con él? Con un encogimiento de hombros mental, Ethan desechó sus preguntas por el momento. Lo importante era que el hombre había superado la cirugía con éxito. El resto podría esperar. Mientras el equipo de enfermeras trasladaba al paciente a la sala de recuperación, Ethan se dirigió a su oficina, su mente ya enfocada en el siguiente desafío del día. Sin embargo, no podía evitar que sus pensamientos regresaran ocasionalmente a aquel anciano vagabundo y a la sensación persistente de que su encuentro fortuito tenía un propósito más profundo del que podía imaginar. Los días siguientes transcurrieron en una vorágine de actividad para Ethan. Sumergido en su rutina de cirugías y consultas, apenas tuvo tiempo para pensar en el anciano vagabundo al que había operado. Ocasionalmente, se encontraba a sí mismo reflexionando sobre aquel encuentro fortuito, pero rápidamente desechaba esos pensamientos, enfocándose en las tareas más apremiantes. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una semana después de la cirugía, Ethan se encontraba revisando los informes de seguimiento de sus pacientes
cuando Jessica entró en su oficina con una expresión perpleja. «Dr. Carlisle, hay un hombre esperándolo en la sala de consultas», anunció. «Dice que usted lo operó hace unos días». Ethan frunció el ceño, confundido. «¿Se trata del vagabundo? ¿Qué está haciendo aquí?» Jessica se encogió de hombros. «No lo sé, señor. Insistió en verlo personalmente». Ethan suspiró, frotándose la frente con cansancio. Lo último que necesitaba era lidiar con un indigente agradecido. Aún así, su curiosidad profesional lo impulsó a aceptar la visita. «Muy bien, hazlo pasar», cedió finalmente. Unos minutos después, la puerta de su oficina se abrió y el anciano vagabundo entró cojeando, su rostro aún marcado por las secuelas de la cirugía. Ethan lo observó con ojo crítico, evaluando su progreso. «Toma asiento», indicó, señalando una de las sillas frente a su escritorio. «¿Cómo te has estado sintiendo?» El hombre se dejó caer en el asiento con un gruñido y lo miró fijamente con sus ojos oscuros. «Mejor, gracias a usted, doctor. Nunca pensé que un hombre como usted se molestaría en ayudar a un viejo vagabundo». Ethan se encogió de hombros, incómodo ante el agradecimiento. «Solo hice mi trabajo», respondió con sequedad. El anciano negó con la cabeza, una sonrisa irónica curvando sus labios agrietados. «No, hizo mucho más que eso. Me salvó la vida cuando cualquier otro me habría dejado morir en la calle». Ethan desvió la mirada, sin saber qué decir. No estaba acostumbrado a tratar con pacientes como este hombre. Sus clientes habituales eran personas de la alta sociedad, acostumbradas a recibir un trato preferencial. «¿Por qué estás aquí?», preguntó finalmente, ansioso por cambiar de tema. El anciano lo estudió en silencio por un largo momento, como si estuviera evaluando cuánto revelar. Finalmente suspiró y se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros clavados en los de Ethan. «Hay algo que necesitas saber, doctor», dijo con voz grave. «Algo que cambiará tu vida para siempre». Ethan frunció el ceño, confundido por el tono críptico del hombre. «¿De qué estás hablando?». El anciano tomó una respiración profunda y soltó las palabras que cambiarían el curso de la vida de Ethan. «Soy tu padre». Un silencio atónito se apoderó de la oficina mientras las palabras del vagabundo se hundían lentamente. Ethan lo miró boquiabierto, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Eso es imposible», espetó finalmente. «Mis padres murieron cuando era un niño, estás equivocado». Pero el anciano negó con la cabeza, su mirada firme e inamovible. «No, hijo, tú eres mi hijo, el niño que abandoné hace tantos años. Sé que es difícil de creer, pero es la verdad». Ethan se puso de pie bruscamente, su corazón martilleando en su pecho. «¿Cómo te atreves a venir aquí con estas mentiras?», gruñó, la ira bullendo dentro de él. El hombre levantó una mano en un gesto aplacador. «No son mentiras, Ethan, déjame explicarte». Y así, la historia comenzó a desenredarse. El anciano, cuyo nombre era Robert Carlyle, reveló los detalles de su pasado turbulento. Había sido un hombre joven y ambicioso, atrapado en un matrimonio infeliz y abrumado por las responsabilidades de ser padre. En un momento de debilidad había huido, abandonando a su esposa y a su hijo recién nacido en busca de una vida mejor. «Fui un cobarde», admitió Robert con voz ronca, la vergüenza grabada en su rostro curtido. «Debería haber sido más fuerte, pero en ese momento todo me superaba. Huí como un cobarde y viví arrepintiéndome de esa decisión cada día desde entonces». Ethan escuchó en silencio, su mente dando vueltas ante las revelaciones. Una parte de él quería negarlo todo, rechazar las afirmaciones de este hombre como una locura. Pero otra parte, una parte más profunda y emocional, reconocía la verdad en las palabras de Robert. «¿Por qué apareces ahora después de todos estos años?», exigió saber Ethan, su voz temblorosa. Robert suspiró pesadamente. «Nunca tuve el valor de buscarte antes. Estaba avergonzado, convencido de que no merecía tu perdón. Pero cuando me encontré al borde de la muerte, supe que no podía irme sin intentar hacer las paces contigo». Ethan se dejó caer en su silla, enterrando el rostro entre las manos. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias: ira, confusión, tristeza y un anhelo reprimido por la conexión familiar que siempre le había faltado. Durante los siguientes días, Ethan se sumergió en una vorágine emocional. A medida que Robert revelaba más detalles de su pasado,
la realidad de su vínculo paterno se hacía cada vez más difícil de negar. Los recuerdos de su infancia solitaria, criado por una madre soltera y amorosa pero abrumada, cobraban un nuevo significado. Las preguntas sin respuesta sobre su padre, siempre acalladas con vagas explicaciones, ahora encontraban su resolución en la figura desgastada del vagabundo que había salvado. Ethan se sumergió en una introspección profunda, examinando cada aspecto de su vida bajo una nueva luz. Su obsesión por el éxito y el estatus, ¿era acaso un intento subconsciente de llenar el vacío dejado por la ausencia de un padre? Su dedicación inquebrantable a la cirugía, un refugio de las emociones que tanto temía enfrentar. A medida que los días pasaban, Ethan se encontró desarrollando una conexión inesperada con Robert. A pesar de su inicial escepticismo, no podía negar la sinceridad en los ojos del hombre, ni la profunda tristeza que emanaba de él. En un impulso, Ethan decidió albergar a Robert en su propio hogar mientras se recuperaba de la cirugía. Fue un gesto impensado para alguien tan centrado en sí mismo como Ethan, pero sentía la necesidad de mantener cerca a este hombre que representaba tantas respuestas a las preguntas que había reprimido durante años. Las noches se convirtieron en largas sesiones de conversación, donde Ethan escuchaba ávidamente los relatos de Robert sobre su vida errante. A través de sus palabras, Ethan comenzó a vislumbrar los fragmentos de una historia más grande, una tragedia de decisiones equivocadas y arrepentimientos interminables. «Nunca fue mi intención abandonarte, hijo», confesó Robert una noche, sus ojos vidriosos por las lágrimas no derramadas. «Fui un tonto egoísta, demasiado centrado en mis propios miedos y ambiciones, pero no pasa un solo día sin que me arrepienta de esa decisión». Ethan lo miró fijamente, su corazón dividido entre el rencor y la compasión. Por un lado, la herida del abandono paterno era profunda y antigua, pero por otro, no podía evitar sentir lástima por este hombre quebrantado que había desperdiciado su vida huyendo de sus responsabilidades. Poco a poco, a medida que las semanas transcurrían, Ethan comenzó a ver a Robert no solo como el padre ausente que lo había abandonado, sino como un ser humano imperfecto y arrepentido. Las capas de resentimiento empezaron a caer, dejando al descubierto un vínculo más profundo y complejo. En un giro sorprendente, Ethan se encontró compartiendo aspectos de su propia vida con Robert. Le habló de sus sueños de juventud, de su determinación por convertirse en un cirujano excepcional y de su incansable búsqueda del éxito profesional. Robert lo escuchó con atención, asintiendo con comprensión. «Siempre fuiste un niño brillante y ambicioso», comentó con una sonrisa melancólica. «Recuerdo cómo solías pasar horas leyendo libros de medicina, completamente absorto en tu pasión». Ethan lo miró con sorpresa. «¿Cómo lo sabes?». Robert se encogió de hombros, su mirada tornándose distante. «Te observaba, Ethan. Incluso después de abandonarlos, seguí vigilándolos a tu madre y a ti desde lejos. Nunca dejé de preocuparme por ti, a pesar de mi cobardía». Esas palabras golpearon a Ethan con fuerza, abriendo una brecha en las paredes que había erigido alrededor de su corazón. De repente se dio cuenta de que, a pesar de todas las mentiras y el abandono, Robert nunca había dejado de ser su padre en el fondo. En ese momento, algo cambió dentro de Ethan. Una comprensión más profunda comenzó a formarse, una aceptación de que la vida rara vez es blanca o negra, sino una intrincada telaraña de grises. A medida que los días se convirtieron en semanas, Ethan se encontró cambiando gradualmente. Su obsesión por el éxito y el estatus comenzó a desvanecerse, reemplazada por un anhelo de conexión humana más significativa. Su perspectiva sobre su carrera y su propósito en la vida se transformó de manera sutil pero profunda. Ya no se veía a sí mismo como un artista solitario, creando obras maestras quirúrgicas para su propia satisfacción. En su lugar, comenzó a apreciar el verdadero impacto que su habilidad podía tener en las vidas de las personas, sin importar su estatus social o riqueza. Fue un proceso lento y a veces doloroso, pero a medida que Ethan se abría a la influencia de Robert, su corazón se suavizaba y su visión del mundo se expandía. La conexión inesperada con su padre lo estaba cambiando de maneras que nunca hubiera imaginado. Y a través de todo esto, un vínculo inquebrantable comenzó a formarse entre padre e hijo, un lazo forjado en el fuego del arrepentimiento y la redención. Poco a poco, las heridas del pasado comenzaron a sanar, y Ethan se encontró aceptando a Robert
no solo como su padre biológico, sino como un ser humano imperfecto pero digno de amor y perdón. Fue un viaje transformador para ambos hombres, uno que los llevaría a un nuevo entendimiento de sí mismos y del verdadero significado de la familia. Y mientras abrazaban este vínculo recién descubierto, un futuro inesperado y lleno de propósito se abría ante ellos, prometiendo un camino de crecimiento y redención para padre e hijo. Los meses transcurrieron, y la transformación de Ethan se hizo cada vez más profunda y palpable. A medida que su vínculo con Robert se fortalecía, su perspectiva sobre la vida y su propósito en el mundo cambiaba de manera radical. Ya no se sentía impulsado por el anhelo de fama y riqueza que alguna vez lo había consumido. En su lugar, una nueva motivación había surgido dentro de él: el deseo de utilizar sus habilidades para ayudar a aquellos que más lo necesitaban. Fue un cambio gradual pero inevitable. A medida que pasaba más tiempo con Robert y escuchaba sus historias sobre la vida en las calles, Ethan se vio confrontado con una realidad que había ignorado durante demasiado tiempo: la brutal desigualdad y el sufrimiento que plagaban a tantas personas en su propia ciudad. Los relatos de Robert sobre los sin techo que se apiñaban en refugios insalubres, los enfermos que no podían costear atención médica y los niños que crecían en la pobreza más absoluta, resonaron profundamente en Ethan. De repente, su vida de lujos y privilegios parecía vacía y superficial en comparación. Fue durante una de sus largas conversaciones nocturnas cuando Ethan finalmente expresó en voz alta los pensamientos que habían estado germinando en su interior. «Padre, he estado pensando», comenzó, mirando a Robert con ojos llenos de determinación. «He dedicado gran parte de mi vida a perseguir el éxito y la riqueza, pero ahora me doy cuenta de que eso no es lo que realmente importa». Robert lo observó con atención, sus ojos oscuros rebosantes de sabiduría adquirida a través de años de sufrimiento. Ethan continuó, las palabras fluyendo con una pasión renovada. «Tengo un don, una habilidad que podría cambiar vidas, y sin embargo, la he desperdiciado atendiéndome solo a los ricos y poderosos. Es hora de que use mi talento para algo más grande, para ayudar a aquellos que realmente lo necesitan». Robert asintió lentamente, una sonrisa orgullosa curvando sus labios. «Estoy de acuerdo, hijo. Has encontrado tu verdadero propósito». Esas palabras fueron como una bendición para Ethan, otorgándole la validación que necesitaba para embarcarse en un nuevo camino. A partir de ese momento, su determinación no hizo más que crecer. Los siguientes meses fueron una vorágine de actividad mientras Ethan ponía en marcha su plan. Renunció a su lucrativa práctica privada, sorprendiendo a sus colegas y pacientes de alto perfil. Algunos lo tacharon de loco, incapaz de comprender su repentino cambio de rumbo. Otros lo acusaron de dejarse llevar por un capricho pasajero. Pero Ethan permaneció firme en su decisión, impulsado por una convicción inquebrantable. Con la ayuda de Robert, quien se había convertido en su confidente y consejero, comenzó a explorar opciones para utilizar sus habilidades quirúrgicas en beneficio de los menos afortunados. Fue entonces cuando se cruzó en su camino la clínica comunitaria del Distrito Sur, un pequeño centro de salud que luchaba por mantenerse a flote en uno de los barrios más empobrecidos de la ciudad. Ethan quedó cautivado por su misión de brindar atención médica accesible a aquellos que no podían permitirse el lujo de los costosos servicios privados. Sin dudarlo, se ofreció como voluntario en la clínica, dispuesto a donar su tiempo y sus habilidades sin esperar nada a cambio. Al principio, el personal médico lo miró con escepticismo, incapaz de creer que un cirujano de renombre estaría dispuesto a trabajar en condiciones tan precarias. Pero Ethan demostró su compromiso desde el primer día, sumergiendo sus manos en los casos más desafiantes y complejos que llegaban a la clínica. Su destreza quirúrgica y su compasión innata pronto se convirtieron en leyenda en el vecindario, y las personas comenzaron a acudir en masa en busca de su ayuda. Ethan trabajaba incansablemente, a menudo realizando cirugías durante horas interminables, solo para luego pasar la noche en la sala de emergencias, atendiendo a pacientes con urgencias médicas. Su dedicación era implacable, y su determinación por hacer una diferencia en las vidas de aquellos que más lo necesitaban, inquebrantable. Robert se convirtió en un compañero constante en este nuevo viaje, acompañando a Ethan a la clínica y brindando apoyo y aliento en todo momento.
A pesar de su avanzada edad y su salud delicada, el anciano se negaba a quedarse al margen, insistiendo en ayudar de cualquier manera que pudiera. Juntos, padre e hijo se convirtieron en un equipo formidable, trabajando codo a codo para aliviar el sufrimiento de aquellos que más lo necesitaban. Ethan realizaba cirugías milagrosas, mientras que Robert ofrecía palabras de consuelo y esperanza a los pacientes y sus familias. La transformación de Ethan no pasó desapercibida para quienes lo rodeaban. Sus colegas de la práctica privada lo miraban con incredulidad, incapaces de comprender su repentina devoción por el trabajo caritativo. Algunos incluso lo acusaron de haber perdido la cabeza, de haber abandonado todo lo que había trabajado tan duro por conseguir. Pero Ethan no se inmutaba ante las críticas. Había encontrado una plenitud y una satisfacción profunda en su nueva vocación que ninguna cantidad de riqueza o fama podría igualar. Ver los rostros agradecidos de sus pacientes, escuchar las historias de vidas cambiadas gracias a su intervención, era una recompensa más valiosa que cualquier cheque de pago. A medida que pasaba el tiempo, la fama de Ethan como el cirujano de los pobres se extendió por toda la ciudad. Personas de todas las edades y orígenes acudían a la clínica comunitaria en busca de su ayuda, atraídas por su habilidad y su compasión sin límites. Pero para Ethan, cada paciente era más que un simple caso médico. Veía en ellos a seres humanos con historias y luchas únicas, y se dedicaba a escuchar y comprender sus circunstancias con un corazón abierto. Fue en esos momentos cuando la verdadera magnitud de su transformación se hizo evidente. El hombre que alguna vez había sido frío y obsesionado con el éxito había desaparecido, reemplazado por un ser humano compasivo y centrado en el servicio a los demás. Y en todo momento, Robert estaba a su lado, una presencia constante y un recordatorio viviente de lo que realmente importaba en la vida. Su vínculo se había fortalecido hasta convertirse en una conexión inquebrantable, una alianza forjada en el fuego de la redención y el perdón mutuo. Juntos, padre e hijo se enfrentaron a desafíos interminables, desde casos médicos complejos hasta la constante escasez de recursos en la clínica. Pero su determinación y su compromiso nunca flaquearon, alimentados por un propósito compartido y una profunda comprensión del impacto que su trabajo tenía en las vidas de aquellos a quienes servían. Y a medida que los años pasaban, Ethan se convirtió en una figura legendaria en la comunidad, un faro de esperanza para los más necesitados. Su reputación trascendió las fronteras de la ciudad, y pronto comenzaron a llegar pacientes de todas partes, atraídos por la promesa de un cirujano excepcional que ofrecía sus servicios de forma gratuita y con un corazón lleno de compasión. Pero a pesar de su creciente fama, Ethan permaneció humilde y centrado en su misión. Para él, cada vida que tocaba era un regalo, una oportunidad para hacer del mundo un lugar mejor. Y en todo momento, Robert estaba a su lado. Su presencia constante un recordatorio de cuán lejos había llegado y del poder transformador del amor y el perdón. Fue en los últimos días de la vida de Robert cuando Ethan comprendió finalmente la magnitud del legado que había heredado. Mientras sostenía la mano de su padre moribundo, escuchó las palabras que cambiarían su vida para siempre. «Estoy tan orgulloso de ti, hijo», susurró Robert, su voz débil pero llena de emoción. «Has logrado algo que yo nunca pude, redimirte a ti mismo y encontrar un propósito más grande que tus propios deseos». Ethan sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas mientras apretaba la mano de su padre con fuerza. «Gracias a ti, padre. Fuiste tú quien me mostró el camino». Robert negó con la cabeza, una sonrisa suave curvando sus labios. «No, Ethan, tú encontraste tu propio camino. Yo solo fui un catalizador, un recordatorio de lo que realmente importa en esta vida». Con un último suspiro, Robert cerró los ojos, su alma partiendo en paz al fin. Ethan lloró amargamente, abrazando el cuerpo sin vida de su padre y prometiendo en silencio honrar su legado hasta el final de sus días. Y así lo hizo. Los años transcurrieron y Ethan se convirtió en una leyenda viviente, un faro de esperanza para los más necesitados. Su clínica se expandió, convirtiéndose en un centro médico de vanguardia que ofrecía atención de calidad a todos, sin importar su situación económica. Pero más allá de sus logros profesionales, Ethan encontró una plenitud y una satisfacción que trascendían cualquier éxito material. Había descubierto el verdadero propósito de su vida:
servir a los demás con compasión y humildad. Y cada vez que entraba en el quirófano o atendía a un paciente, lo hacía con la sabiduría y la determinación que su padre le había inculcado. Ethan se había convertido en el legado viviente de Robert, un testimonio del poder transformador del amor y la redención. Porque al final, esa era la verdadera lección que Ethan había aprendido: que el éxito no se mide en riqueza o fama, sino en las vidas que tocamos y las diferencias que hacemos en el mundo que nos rodea. Y gracias al encuentro fortuito con su padre, Ethan había descubierto esa verdad y la había abrazado con todo su corazón.